Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida este año a Voces por una causa, este nuevo año que acabamos de estrenar. Voces por una causa es el podcast semanal de Entre Culturas y en esta ocasión contamos en el estudio con Pablo Funes. Pablo es el coordinador del área de cooperación internacional de Entre Culturas. Bienvenido, Pablo. Hola, muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar contigo de un asunto que es muy importante, que es la realidad de la infancia refugiada en el mundo y de la importancia que tiene el derecho a la educación en contextos de crisis, de conflictos bélicos, de desplazamiento forzado, unos contextos de los que se habla mucho y vemos diariamente en la prensa, en la televisión, pero otras veces quedan relegadas a ser crisis olvidadas. Por lo tanto, te voy a hacer una pregunta así un poco directa. ¿Hay crisis de primera y crisis de segunda, Pablo? Pues bueno, la respuesta es fácil. Obviamente no hay crisis de primera y crisis de segunda. Yo creo que las crisis o los actores humanitarios atendemos allí donde hay una crisis humanitaria, allí donde se vulneran los derechos de las personas por una guerra, por una persecución política o por un desastre natural, ¿no? Ahí es cuando entra la acción humanitaria. Por tanto, cuando hay una persona que se ve afectada por estas crisis humanitarias, sea más mediática o sea menos mediática, yo creo que son todas de primera urgencia o de primera atención por parte de la comunidad internacional que atiende estas crisis humanitarias, ¿no? Sin embargo, quizás los medios de comunicación en ese sentido no están tan pendientes de una crisis como de otras y a veces nos olvidamos de algunas pues porque estalla otra y el foco de atención se pone en la nueva. Totalmente, las crisis son y nos afecta mucho a las organizaciones que queremos hablar de estas realidades, ¿no? No todas son, para los medios de comunicación no son igual de importantes, no son tan mediáticas, pero al final, bueno, yo creo que nuestro esfuerzo es intentar que las que son crisis más olvidadas, que de hecho esa conceptualización de crisis olvidada la utilizamos mucho en el sector, pues también ocupen un lugar importante en los medios de comunicación, porque son personas también que sufren, que se ven afectados, igual que el caso de Ucrania. Y siempre durante la crisis de Ucrania ha sido, claro, es que ha sido un ejemplo para el sector muy importante y no la única. Siria tuvo su momento, es decir, hay otras que han tenido su momento, ¿no? Pero obviamente tenemos que dejar espacio para las otras, porque hay crisis en el lago Chad, en República Centroafricana, que si no hablamos es que nadie va a saber que esas personas están sufriendo las mismas condiciones que sufren las personas que huyen de Ucrania, que todos yo creo que nos hemos sentido muy, muy cercanos a estas personas. Nos sentimos, ¿no? Todavía. Nos sentimos, obviamente, claro. Claro, de manera que los medios de comunicación pues son un aliado importante con las organizaciones no gubernamentales, para que el foco de esas crisis no terminen siendo crisis olvidadas. Tú has mencionado Ucrania y sin duda es una guerra que nos ha marcado en el último año, nos sigue marcando en este año que hemos comenzado. Hace unos meses tu compañera Pilar nos contaba cómo eran los primeros pasos que estaba dando Entre Culturas en esta emergencia, pues acompañando a las personas refugiadas y desplazadas. Si tuvieras que hacer un balance en este año que ya hemos empezado sobre lo que se ha hecho hasta ahora, ¿qué dirías? Pues bueno, el balance es muy positivo. Hemos hecho en Entre Culturas muchísimo en esta crisis. Era un lugar donde anteriormente no trabajábamos, no teníamos atención específica como Entre Culturas, sino que estamos trabajando junto a nuestra red del Servicio Jesuita a los Refugiados, que estaba presente en la zona y ha sido una muy buena oportunidad para atender, porque tenían conocimiento de la realidad, habían acompañado a personas ya refugiadas en esa región, no en esa zona, a veces que venían de Ucrania y también de otras realidades que pasaban por los países como Polonia, Hungría, etcétera, ¿no? El balance es muy positivo porque hemos conseguido una intervención bastante importante en volumen y también yo diría en lo que queremos hacer, en la profundidad del trabajo que queremos hacer. Desde un principio nosotros hemos
por nuestra experiencia, sabíamos que esto no era cuestión de un mes, ni de 2, ni de 3, sino que aquí vamos a tener trabajo para muchos años, ¿no? Normalmente las crisis humanitarias ocurren, hay un trabajo al principio y luego hay que ir ya diseñando el trabajo para el futuro. Y eso lo hemos hecho, ya tenemos un diseño muy importante de todo lo que queremos hacer y hemos atendido esa primera respuesta durante estos meses que llega al año o que está en estos términos de primera fase de la emergencia. Y de hecho los primeros datos de los primeros informes que nos van llegando van hablando de una atención a casi 40.000 personas que hemos atendido por tanto el balance es positivo. Tanta gente que desde nuestra red conseguimos acompañar y dar una atención humanitaria, eso es muy importante, ¿no? Hemos empezado con temas muy de primera respuesta a la emergencia, muy ligada a cobijo, a un shelter, ¿no? Que se llama en el mundo humanitario, que tengan un espacio donde puedan dormir, donde puedan pasar un tiempo durante su proceso de refugio, alimentación, otra serie de bienes, favoreciendo mucho el transporte, incluso la salida de Ucrania para llegar a Polonia, a Rumanía, etcétera. Hemos trabajado mucho en esa primera emergencia y nos hemos preparado para otro tipo de proyectos que nos interesan mucho, que son más pues tenemos muchos temas de protección, de acompañamiento psicosocial, asesoría legal, educación. Vamos a trabajar educación. Ya estamos haciendo cositas que es sobre todo refuerzo escolar, porque el sistema educativo en Ucrania ha continuado también para las personas refugiadas con sistemas online, ¿no? Por tanto, en esta primera fase lo que hemos hecho mucho es reforzar ese acompañamiento para que los estudiantes puedan seguir el sistema. Y ahora, claro, en las siguientes fases pues ya se van a ir escolarizando en los países de acogida y ahí tenemos que cambiar las estrategias, ¿no? Normalmente son fases más, la primera es más de una acogida y la segunda fase son más de protección, también de integración y de promover un poquito una fase de desarrollo y de dignidad de la persona, que solamente comiendo y durmiendo, obviamente una persona no vive dignamente, ¿no? Bueno, el conflicto de Ucrania evidentemente está desarrollándose, es el corazón de Europa donde tenemos ese conflicto y estamos a lo mejor todos especialmente sensibles, ¿no? Pero ¿en qué otros países y realidades en estos momentos estáis trabajando? Estamos en muchos lugares, es decir, Entre Culturas lleva mucho tiempo trabajando en crisis humanitarias, los efectos de las crisis humanitarias, de esas crisis que hablábamos al principio, crisis olvidadas, ¿no? Pero así por mencionar algunas, estamos empezando por América Latina, estamos muy presentes en la situación de Venezuela, que ha generado un gran número de refugiados en Colombia y en otros muchos países de América Latina, fundamentalmente. También en América estamos muy presentes en todo lo que no es un conflicto así, una guerra, ¿no? Pero sí, nosotros lo entendemos, que es todo Centroamérica, ¿no? Todos los problemas que de población refugiada, inmigrante, que se mueve de Centroamérica hacia México y continúan hacia Estados Unidos. Acompañamos mucho a esas personas que vienen de contextos de mucha pobreza y de situación de violencia, que nosotros asemejamos o los tratamos igual, los consideramos personas que tienen que ser atendidas humanitariamente, ¿no? Eso es lo fundamental que tenemos en América Latina. En Oriente Medio estamos trabajando el conflicto sirio, fundamentalmente en Líbano, y poco a poco nos queremos mover al interior de Siria para todo el proceso de reconstrucción educativa, a ver si podemos. Es una planificación que tenemos y nos gustaría mucho, porque hemos trabajado muchísimo en Líbano en educación, y ahora acompañar a los refugiados que vuelvan o los que han quedado a hacer una reconstrucción educativa nos interesa muchísimo. Y luego tenemos muchísimo trabajo en África, ¿no? Que es donde se dan muchas de esas crisis olvidadas que se habla poquísimo. Estamos en Sudán del Sur, que trabajamos muchísimo fundamentalmente en Uganda, en el sur de Sudán del Sur. Estamos en Etiopía, que durante este año se ha dado, o en estos años se ha dado la crisis del conflicto de Tigray, y estamos atendiendo a la población refugiada.
Estamos en la República Democrática del Congo, que es una crisis recurrente y que estalla y que hay un gran número de desplazados continuamente. Y estamos ahí en el lago Chad, República Centroafricana. En África tenemos mucha trayectoria y intentamos estar sobre todo con refugiados, con población refugiada. Hay una cifra que a mí me parece espeluznante, y es que todas estas guerras están afectando a más de 400 millones de niños y niñas en todo el mundo. No sé, yo creo que a todos nos deja paralizados escuchar esta cifra, 400 millones. ¿Qué efectos están teniendo estos conflictos sobre la infancia? ¿Y qué derechos son los que se ven más vulnerados durante estos conflictos, Nacho? Pues los efectos son terribles, es decir, son población muy vulnerable que está desarrollándose, ¿no? Y de repente enfrentarse a una guerra, enfrentarse a una situación de violencia tan fuerte y un proceso de refugio es muy, muy duro, les trunca la vida, y a veces es muy difícil volver a la normalidad o van a una normalidad demasiado rápido, ¿no? Nuestra experiencia es que los niños sufren muchísimo, y por tanto nosotros focalizamos mucho nuestro trabajo en la infancia, ¿no? Para mí a mí me marcó muchísimo en mi vida aquí en Entre Culturas, ¿no? Y que yo he trabajado previamente con el Servicio Jesuita de los Refugiados en terreno. Además, ¿dónde estuviste? Yo estuve en la zona de Grandes Lagos, en el Congo, en Burundi, por toda esa zona. Y ahí, claro, los niños que habían sufrido muchísimo, yo recuerdo eso, que te miraban con una cara de dónde estamos, por qué estamos aquí, y a la vez ver la intervención, ver cuando montas una escuela en un campo, en ese caso eran desplazados internos, un centro de formación, ver que ahí se empieza a dar una vida y se empieza a dar una normalidad a estos chavales. Ver la diferencia, es simplemente acercarte y ver a los chavales, es que les cambia la vida, porque de verdad se les ha truncado el camino que tenían, la educación se les ha ido, la posibilidad de alimentación, la posibilidad de acceso a salud, es que todos los derechos así básicos de repente de la noche a la mañana se ven vulnerados. También es verdad que muchos de los refugiados vienen de contextos difíciles, que también eso, que podemos imaginarnos el caso de Ucrania, que vienen de países quizá con un desarrollo mayor, pero hay otros que vienen de países con unos niveles de desarrollo y unas dificultades ya en sus propios países muy complejas. Y encima eso le añades el proceso de refugio y de más violencia, pues esos niños ya pobres, ya es añadir más sufrimiento a su vulnerabilidad, ¿no? ¿Y de qué manera, y sobre todo tú como has estado sobre el terreno, lo has podido palpar de primera mano, de qué manera la educación y la escuela les protege a los niños? ¿Y por qué es tan fundamental, que yo creo que lo es, pero me gustaría que lo explicaras, que los niños refugiados puedan ir al colegio? Vale. Lo primero, es clave que sin educación, claro, el futuro lo están mermando, ¿no? Es decir, si esos chicos pasan un año, pasan 2 años, pasan 3 años sin escolarizarse, al final van a dejar la escuela y no van a tener posibilidades de educación y de un futuro y de una carrera, es decir, la educación gana muchísimo en el propio aprendizaje que tienen estos chicos, ¿no? A mí son muy importantes, y en la situación de refugio, como duran mucho, las crisis duran mucho, hay muchos niños que han nacido en el campo y que si no das educación, pues el proceso de aprendizaje se paraliza totalmente, ¿no? Y el segundo elemento importante que han mencionado es la protección, ¿no? El estar en una escuela, el estar con profesores que te acompañan, un entorno seguro, eso, vamos, le ayuda muchísimo. El niño le da como una mejora psicosocial total, es decir, el poder acceder a un ambiente sano, un ambiente educativo, un ambiente donde te dan otras claves, donde sales de un hogar que quizás es complicado porque estás viviendo en una casa muy pequeñita, que a veces es una choza donde tienes que malvivir. El buscar eso, la escuela te evita abusos que puedes tener en medio de un campo de todo tipo, abusos sexuales, abusos de violencia que ocurre muchísimo. Pues la escuela te da que durante ese tiempo que estás ahí,
estás protegido y encima tienes unos referentes ahí, unos profesores, unas organizaciones que están detrás de esos sistemas educativos donde puedes, porque se trabaja, ¿no? Se sabe que eso puede ocurrir y se trabaja donde pueden levantar esos problemas que tengas en otros lugares y que quizá te cueste más levantar. Es decir, al final, la escuela, la educación y la escuela como lugar donde se imparte esa educación, desde mi punto de vista, es clave y hay que ir a un campo de refugiados, a un lugar donde hay, o una ciudad donde hay refugiados, y te vas dando cuenta que la escuela se convierte en el ambiente de normalidad. Incluso muchos de los trabajos que tenemos, no solamente con los niños, sino con las madres, es decir, es un lugar que organizas actividades con las madres y les sacas de una complejidad de vida muy difícil y de repente le das un espacio donde puedan hablar, puedan sacar otra serie de problemas, puedan trabajar otra serie de problemas, pueden atender cosas, planos psicológicos también que les permite mejorar sus vidas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por acercarnos a esas realidades pues, que son tan duras, que son tan complejas, y ojalá que este programa sirva de altavoz para todas esas crisis olvidadas, para todas esas crisis que nos resultan lejanas, pero que están ahí y que hay tantos tantos millones de personas sufriendo, y esos 400 millones de niños y niñas que están en primera fila en estos conflictos. Y muchas gracias también a cada uno de nuestros oyentes por acompañarnos una semana más en Voces por una Causa. Hasta la semana que viene. Gracias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.